Dicen que la fe aleja al mal, pero lo que vas a escuchar hoy ocurrió dentro de lugares sagrados. Bienvenido a Portales Paranormales. Me llamo Hermana Clara. Soy monja desde hace 41 años y lo que viví en el convento de Nuestra Señora del Silencio, en un pequeño pueblo del norte de Nuevo México, no tiene explicación humana. Aquel lugar fue fundado en 1891 por una orden contemplativa que se dedicaba al rezo perpetuo. Las noches allí siempre fueron silenciosas, hasta que la paz se rompió con un sonido que nadie esperaba, anel de la campana principal, tocando sola a las 3:33 de la madrugada. La primera vez que sonó, creímos que era el viento, pero era pleno verano. No había tormenta y ninguna de nosotras había subido al campanario. Cuando fuimos a revisar, no había señales de que alguien hubiera estado allí, cerrado con llave, sin huellas, sin nada. Solo el aire inmóvil y ese olor metálico que luego aprenderíamos a temer. La campana siguió sonando durante 3 noches seguidas, siempre a las 3:33, siempre con la misma cadencia lenta, como si cada toque pesara toneladas. Una de las hermanas, Sor Beatriz, sugirió que era una señal para rezar por las almas en pena. Reunidas en la capilla, recitamos letanías y el rosario, pero al llegar al líbranos del mal, una de las velas se apagó sola. A partir de entonces, algo cambió en el ambiente. El aire se volvió más denso, los espejos comenzaron a empañarse por dentro, y algunas hermanas empezaron a tener pesadillas con una figura cubierta de sangre subiendo lentamente los escalones del campanario. Decidí subir una noche. Fui a saber qué estaba pasando. A las 3:20 tomé las llaves del despacho y fui sola. Cada paso en esa escalera angosta de piedra se sentía como un juicio. Cuando llegué arriba no había nadie, pero la cuerda de la campana estaba húmeda. Al tocarla, sentí un líquido espeso y caliente. Mis manos quedaron manchadas de algo rojo. Corrí de regreso. No dije nada, solo lavé mis manos y recé. Las cosas empeoraron una madrugada. Mientras rezábamos en el coro, oímos los golpes de la campana y también pasos en el claustro. Pensamos que era alguien que se había colado, pero no había forma. El portón estaba trancado con una tranca de ferro que solo se abre por dentro. Sor Ángela fue la que lo vio primero. Cayó de rodillas y empezó a gritar como si viera al mismísimo demonio. Está llena de sangre. Tiene los ojos vacíos. Nos está mirando. Nunca va nata. Pero el frío que nos envolvió esa noche era imposible de describir. La figura, según Sor Ángela, tenía el hábito antiguo de la orden, pero estaba empapado de sangre. Subía cada noche al campanario, tocaba la campana y luego desaparecía. Decidimos sellar el acceso con cadenas y clavar. Desde entonces, la campana no volvió a sonar, pero las noches ya no son las mismas. Hay un silencio denso, vigilante, y a veces, cuando el reloj marca las 3:33, se escucha un leve tintineo metálico, como si alguien intentara desde el otro lado volver a tocar. No sabemos quién fue ni qué quiere, pero hay algo que nunca olvidaré. En los archivos antiguos del convento encontramos una mención a una hermana que desapareció en 1933, justo después de denunciar actos impuros de un sacerdote que luego se ahorcó en el mismo campanario. Nunca encontraron su cuerpo, y desde entonces nadie sube más. Nadie quiere ver lo que toca esa campana. Me llamo Padre Mateo. Soy sacerdote desde hace 26 años. Y lo que voy a contar ocurrió en una parroquia antigua del centro histórico de Sevilla, un templo construido sobre los restos de una cripta del siglo XVIII. Todo comenzó una noche de invierno. Mientras rezaba el rosario en la capilla principal, era tarde, cerca de la medianoche, y la iglesia estaba completamente vacía. En medio del silencio escuché una voz infantil, muy tenue, que decía: Padre, estoy aquí abajo. Me levanté de inmediato, pensando que quizá algún niño se había colado en la iglesia,
pero no vi a nadie. La voz parecía venir desde el altar. Me acerqué, encendí más luces, inspeccioné cada rincón. Pero cuando guardé silencio nuevamente, la volví a escuchar. Me dejaron aquí. Vallo el suelo, no puedo salir. La voz era clara en un tono apagado, como si hablara desde una caja cerrada. Desde la tierra misma, bajé a la antigua sacristía, donde se conserva una entrada sellada que, según los registros, lleva a una cripta inutilizada hace más de un siglo. El acceso está bloqueado por una losa de mármol grueso. Aún así, sentí algo extraño, un frío profundo, como si el aire estuviera estancado, y entonces, una vez más, la voz: Padre, tengo frío. No me olviden, no se lo conté a nadie al principio. Pensé que tal vez estaba cansado, sugestionado, pero los susurros continuaron. Siempre a la misma hora, siempre desde el mismo lugar. Y cada vez el niño revelaba más. Me llamo Julián. Tenía 8 años. Me enterraron sin decirle a nadie. Busqué en los archivos parroquiales rivais, actas de enterros, registros y bautismos, incluso listas de desaparecidos de hace décadas. Ningún niño llamado Julián, niñan, no registrado nada alguna noche. Durante la oración, la voz sonó desesperada: me escuchan los de abajo, pero no me dejan ir. Esa frase me heló la sangre. Solicité al obispado permiso para abrir el acceso a la cripta. Dijeron que era innecesario, que los registros estaban claros y que no había nada allí. Aún así, contraté a un albañil de confianza y juntos removimos parte del suelo antiguo, justo frente al altar. Detrás de los bloques encontramos un hueco. Dentro de él, una pequeña camisa blanca infantil, descompuesta por el tiempo. Nada más. Desde entonces, la voz se ha vuelto más esporádica. Pero en ocasiones, mientras celebro misa en soledad, siento un susurro que me dice: sigo aquí. Y aunque no haya documentos, ni cuerpo, ni prueba, yo sé que alguien fue olvidado en ese lugar. Alguien pequeño, con miedo. Y cada noche que escucho su voz, rezo para que encuentre la salida, si es que la hay. Me llamo Padre Germán. Soy sacerdote desde hace 31 años, y lo que voy a contar ocurrió en una iglesia colonial del estado de Guanajuato, en México. Una construcción antigua, de piedra, con techos altos y vitrales que tiñen de rojo y azul el piso cuando entra el sol. Un lugar donde durante siglos se ha rezado, llorado, y donde algo, no sé exactamente qué, sigue vivo dentro de esas paredes. Todo comenzó después de Semana Santa. Yo solía quedarme hasta tarde en la iglesia, acomodando cosas o simplemente rezando solo en los bancos. Una noche, mientras apagaba los candelabros del altar, escuché una melodía suave, muy antigua. Era un canto gregoriano. Lo reconocí de inmediato porque durante mis años en el seminario lo estudiamos con detalle. Pero esta melodía no era ninguna de las conocidas. Tenía un tono más sombrío, más profundo. No era bello, era perturbador. Pensé que quizás alguien había dejado una grabadora encendida. Revisé todo. No había nadie, y el sonido venía de lo alto, como si resonara desde las paredes mismas. A la siguiente noche volví. Dejé todo en silencio absoluto. Apagué las luces, y cuando el reloj marcó exactamente las 2 de la madrugada, el canto comenzó otra vez. Voces masculinas, perfectamente afinadas, como un coro de monjes antiguos. Pero esa noche no solo era... Al fondo se escuchaban lamentos gemidos ahogados, como si alguien estuviera sufriendo, mientras los demás cantaban. Intenté grabar el sonido. Usé mi celular, pero al revisar el vídeo, solo se oía estática. Ni una nota. Con el tiempo, empecé a notar un patrón en el canto. Solo surgía cuando no había nadie más dentro de la iglesia.
Si había fieles, si la secretaria o el sacristán estaban presentes no pasaba nada, pero si yo me quedaba solo y en completo silencio, el canto aparecía. Le comenté al obispo. Me pidió prudencia. Tal vez la acústica, el viento, el eco de algo grabado, me dijo, pero yo sabía que no era eso. Un día decidí quedarme en total oscuridad, sentado en el último banco, sin moverme. Cuando el canto comenzó, algo cambió. Las voces se hicieron más fuertes, y entre ellas reconocí mi nombre. Alguien dentro de ese coro dijo Angerman, con una voz tan clara como si estuviera justo detrás de mí. Me giré. De inmediato, encendí la linterna. No había nadie en la tercera semana. Ya no podía dormir. Empecé a sentir que algo me observaba desde las galerías altas. En una ocasión, encontré una vela encendida justo frente al altar, cuando yo mismo había apagado todas. Otra noche, vi una sombra pasar por el coro, justo donde se ubican los antiguos órganos que ya no funcionan. Nunca pude explicarlo. Pero un día, una señora anciana se acercó a confesarse. Me dijo que había soñado con la iglesia vacía, llena de voces que cantaban un himno para los muertos. Me describió la melodía. Era la misma Anne. Desde entonces decidí cerrar el templo. A partir de las 9 de la noche, nunca más me quedé solo. Pero a veces cuando paso por fuera del templo de madrugada, el viento parece traer el eco lejano de aquel canto, como si algo dentro todavía esperara ser escuchado. Me llamo Padre Sebastián. Llevo 16 años sirviendo como párroco en una iglesia del centro de Los Ángeles. Es un templo antiguo, de fachada blanca, con vitrales envejecidos por el tiempo y un confesionario de madera oscura que cruje cada vez que alguien se sienta. He escuchado de todo en ese lugar: llantos, culpas, pecados. Pero lo que viví hace 3 años no tiene explicación. Era un jueves por la noche. Acababa de terminar una misa tranquila, con pocos fieles. Me disponía a cerrar las puertas cuando la vi una mujer en la parte de atrás de la iglesia, arrodillada, con la cabeza baja. Estaba temblando. Pensé que necesitaba ayuda, así que me acerqué. Cuando levantó el rostro, vi que tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Me dijo con voz quebrada: Padre, necesito confesarme. Por favor. Ahora la conduje al confesionario. Ella entró sin dudar. Yo me senté del otro lado. Cerramos la compuerta. Empezó a hablar. Su voz era suave, pero cargada de angustia. Me dijo que había hecho algo terrible, algo que había condenado no solo su alma, sino la de otros. Hablaba en fragmentos, como si reviviera o sufriera cada palabra. Fui débil. Yo acepté el trato. Lo dije entrar. Sabía lo que era y lo hice igual. Le pedí que se calmara, que respirara. Empecé a orar en voz baja, como suelo hacer con quienes están demasiado alterados. Pero en ese momento escuché que dejó de hablar. Silencio total. Pensé que se había desmayado o que había salido sin que yo notara. Me levanté, rodeé el confesionario y no había nadie. Y literalmente nadie, y la puerta seguía cerrada. No había rastro de ella. Revisé toda la iglesia, nada. Las cámaras de seguridad tampoco mostraban su entrada. Solo se me ve a mí encendiendo las luces, celebrando la misa. Y después, caminando con alguien que no aparece en el vídeo. Me negué a creer que fuera algo sobrenatural. Durante días me convencí de que era el estrés, que quizá había confundido voces, momentos, pero entonces ocurrió algo más. Encontré una vela encendida dentro del confesionario. Yo no la puse. Nadie más tenía acceso. Y junto a ella, una pequeña medalla de San Benito oxidada, como quemada por dentro. Desde esa noche, el confesionario quedó impregnado de un frío extraño. No importa la época del año. Cuando Santa Ali siente escalofríos,
como si algo les respirara en la nuca. Algunos se han desmayado durante la confesión, otros dicen escuchar sollozos suaves, como los de una mujer que aún espera ser perdonada. Nunca volví a ver su rostro. Pero hay noches, especialmente los jueves, en que juro escuchar pasos acercándose al confesionario y una voz al borde del llanto diciendo: «Padre, ¿está ahí?». Y yo solo respondo en silencio, esperando que no vuelva a entrar. Me llamo Obispo Julián Ortega. He servido a la diócesis de Zaragoza durante más de 3 décadas, y nunca creí que llegaría a presenciar algo como lo que ocurrió en la beatificación del hermano Eusebio. La historia comenzó con su muerte. En 1921 fue un monje humilde, dedicado a los enfermos, conocido por su piedad y sus supuestas curaciones milagrosas. Cuando murió, su cuerpo fue enterrado en una cripta dentro del monasterio de Santa María de los Olivos. Décadas después, cuando iniciamos el proceso para su canonización, exhumamos sus restos y descubrimos que su cuerpo estaba perfectamente conservado, sin señales de descomposición. Ni una sola. Muchos lo vieron como una señal divina. Yo tenía mis dudas, pero no las expresé. Había una presión enorme por parte de fieles y religiosos para avanzar con el proceso. Se organizaron vigilias, misas, romerías. La gente venía de todas partes a ver el cuerpo del santo dormido. La ceremonia oficial de beatificación fue programada para una madrugada del mes de octubre. Sería algo íntimo, reservado solo a clérigos, dentro de la iglesia del monasterio. Colocamos el cuerpo dentro de una urna de cristal vestida con hábito nuevo. Frente al altar, yo presidía la ceremonia. Mientras leía los textos litúrgicos, noté algo extraño, un cambio sutil en el ambiente. No sé explicarlo con precisión, como si el aire se volviera más denso. Los cirios se agitaron, aunque no había viento. Uno incluso se apagó sin motivo. Seguimos rezando. Fue justo cuando mencioné el nombre del hermano Eusebio para declarar su santidad que ocurrió lo imposible. Los ojos del cadáver se abrieron. No fue un reflejo, no fue una ilusión. Se abrieron lentamente, como si despertara. Varios sacerdotes retrocedieron horrorizados. Yo mismo solté el libro. Las pupilas estaban dilatadas. Nos miraban. Luego, una lágrima rodó por su mejilla izquierda. Una especie, como si sangrara desde dentro. Un silencio absoluto se apoderó de la iglesia. Nadie se atrevió a hablar. Uno de los monjes intentó acercarse, pero la urna comenzó a temblar. Un crujido agudo, como si algo dentro de ella presionara. Desde adentro, entonces escuchamos algo peor, una respiración débil, pero constante. Cancelamos la ceremonia inmediatamente. Cubrimos la urna con un paño sagrado y clausuramos el templo durante días. El Vaticano fue informado. Mandaron inspectores, teólogos, incluso médicos forenses. No lograron explicar nada, ni pudieron repetir el fenómeno. Desde entonces, el cuerpo fue trasladado a un sitio secreto, bajo vigilancia constante. La beatificación fue suspendida sin justificación pública. Lo que sé, y lo digo con todo el peso de mi fe, es que eso que despertó no era el hermano Eusebio, o al menos, no del todo. Hasta hoy, ningún miembro del clero que estuvo allí aquella noche ha vuelto a hablar del tema. Pero a veces, en mi oración nocturna, siento que sus ojos aún me miran, y que en su silencio hay una verdad que no estamos preparados para conocer. Me llamo Padre Ignacio Romo. Soy sacerdote desde hace 22 años, y lo que voy a contar ocurrió en una pequeña iglesia colonial en las afueras de Puebla, México, durante mi primera asignación como párroco titular a la parroquia de San Gabriel. Arcángel era antigua, muy antigua, construida en el siglo XVII por misioneros franciscanos. Había sido restaurada varias veces, pero conservaba su estructura original. Lo más notable del templo era un retablo barroco imponente,
tallado en madera y bañado en pan de oro, que ocupaba todo el muro detrás del altar mayor. En el centro, una escena tradicional en San Miguel venciendo al demonio. Rodeado de santos y ángeles durante años, celebramos misa frente a ese retablo sin notar nada extraño. Pero eso cambió en el invierno de 2014, cuando comenzamos una tradición local en misas de medianoche cada sábado, como preparación espiritual para la comunidad. Fue entonces cuando los cambios comenzaron. La primera vez que noté algo fue el tercer sábado. Mientras alzaba la hostia, sentí que algo detrás de mí no estaba bien. Al girarme para la bendición final, vi que los ojos de San Miguel no miraban al demonio como siempre, estaban fijos en mí. Pensé que era mi imaginación. Pero la semana siguiente, varios feligreses comentaron que la escena se veía distinta. Con discreción, comencé a fotografiar el retablo antes y después de cada misa. Y sí, había cambios sutiles al principio. Una mano que antes sostenía una lanza ahora estaba vacía. Un ángel que sonreía ahora parecía angustiado. Incluso el demonio parecía moverse de un lugar a otro. En una noche, al terminar la misa, un niño lloraba desesperadamente frente al altar. Cuando su madre lo alzó, el pequeño gritaba: «¡No lo mires, mamá! ¡No lo mires!». Señalaba al retablo. Al revisar la imagen esa madrugada, noté que en el fondo de la escena, detrás de los santos, aparecía una figura oscura, encapuchada, casi invisible a simple vista. A las transformaciones se volvieron cada vez más grotescas. En una ocasión, el rostro de un santo apareció desfigurado, como si hubiera sido quemado. En otra, el demonio ya no yacía bajo el pie de San Miguel, sino que estaba de pie, en el centro, mirando al frente. Con una sonrisa burlona decidí suspender las misas nocturnas. Cerré la iglesia por precaución. Durante días, recé, investigué, consulté con teólogos y restauradores. Nadie encontraba explicación. El retablo no había sido tocado físicamente. Era como si algo modificara su apariencia, solo mientras se realizaban ciertos ritos. Como si reaccionara a la presencia del sacrificio eucarístico. En una noche, regresé solo, con una vela bendita, y celebré una misa en voz baja, sin feligreses. Al final, me arrodillé frente al retablo y pedí una señal. Lo que vi me quitó el aliento. Toda la escena se había transformado. Ya no había santos, solo una sala de torturas, con cuerpos encapuchados, cadenas y una figura central con una corona de espinas. Pero no era Cristo. Cerré la iglesia definitivamente esa misma noche. Informé al obispado. Ordenaron cubrir el retablo y prohíben su uso hasta hoy en no sé quién o qué está detrás de esas transformaciones. Pero cada vez que cierro los ojos para orar, veo esa última escena grabada en mi mente. Y sé que, de alguna forma, sigue allí, esperando que volvamos a celebrarle. Algo que no es de Dios. Me llamo Obispo Tomás Aguilar, sirvo a la diócesis de Aguascalientes, y esta experiencia tuvo lugar durante una ceremonia de bendición de tumbas en el cementerio anexo a la parroquia de San Joaquín. Un lugar humilde pero lleno de devoción. Fue en noviembre, durante el Día de los Fieles Difuntos. Como cada año, reunimos a los feligreses para la misa campal y el sermón en honor a los muertos. Era una tradición profundamente arraigada. Esa tarde, el clima estaba sereno, sin viento ni nube. A las 6 en punto, comencé el sermón desde una plataforma elevada entre las lápidas, rodeado por cientos de personas con velas encendidas. Apenas habían pasado unos minutos cuando escuché algo en pasos pasados, sobre grava y tierra. Sueltan. Pensé que algún acólito se movía detrás de mí, pero al volverme no vi a nadie. Seguí hablando, pero los pasos continuaron, y no venían de detrás, sino del frente, sobre las propias tumbas. Lo desconcertante es que se podían oír con claridad.
como si alguien caminara lentamente entre las sepulturas. La multitud comenzó a inquietarse. Algunos miraban al suelo, otros susurraban oraciones. Wai luego Louvai no a la presencia, sino a sus huellas. A las huellas aparecían, una tras otra, marcadas en la tierra recién removida de una tumba aún sin sellar. No eran de zapatos modernos, eran huellas descalzas, grandes, como de un adulto, pero con dedos delgados, anormalmente largos. Continué el sermón con dificultad. Intentaba no mirar, pero cada vez que giraba la cabeza, había nuevas huellas. A veces, parecían rodear a alguna familia. En un momento, una señora se desmayó al ver cómo esas pisadas pasaban justo frente a ella, levantando una pequeña nube de polvo. Uno de los seminaristas quiso acercarse, pero tropezó antes de llegar. Dijo que sintió un golpe en el pecho, como si alguien invisible lo empujara con fuerza. Suspendimos la ceremonia y pedí a todos que regresaran al templo. Mientras salíamos, las huellas seguían apareciendo, ahora en dirección opuesta, como si esa presencia caminara sola entre las tumbas que acabábamos de bendecir. Esa noche no pude dormir. Al revisar las cámaras de seguridad del cementerio, una de ellas captó algo a las 6:13 de la tarde, justo cuando comenzaban las huellas. La imagen se distorsiona y aparece una figura negra, muy delgada, parada entre dos cruces. No tiene rostro, ni forma definida, pero su sombra se proyecta claramente sobre una lápida. Dura 3 segundos. Luego desaparece desde entonces. Cada año, al acercarse noviembre, varios sepultureros reportan haber visto huellas similares por las mañanas. Nunca encuentran a nadie, solo marcas y a veces flores movidas del lugar. No sé lo que fue, pero sea lo que sea, no buscaba descanso. Caminaba, como si buscara algo o a alguien. Me llamo Padre Miguel. Llevo 20 años como sacerdote en Houston, Texas, y lo que viví en la capilla del Espíritu Santo no se lo conté a nadie. Hasta ahora la capilla es pequeña, sencilla, con una imagen antigua de la Virgen María que llegó hace más de 50 años, desde España. Siempre se decía que esa imagen tenía un aura especial, aunque nunca imaginé hasta qué punto. Un día llegó un hombre buscando perdón. Su pasado era oscuro, involucrado en bandas, violencia y delitos que nadie podría justificar. Estaba arrepentido. Decía querer cambiar. Lo recibí en confesión y luego de hablar lo invité a pasar frente a la imagen para que encontrara consuelo. Pero en ese instante, el cuadro empezó a emitir un olor fuerte, desagradable, como a podrido. El hombre se sintió mal, comenzó a sudar frío y a toser. Quiso alejarse, pero se desmayó en el suelo. Lo asistimos y recuperó el conocimiento, pero quedó pálido y temblando. Desde entonces, algo extraño ocurrió con la imagen. Cada vez que una persona con un pasado violento entraba a la capilla, la Virgen parecía rechazarla. Sus ojos parecían brillar con una luz fría, y el ambiente se volvía pesado, opresivo. Varias veces, otros fieles comentaron sentir náuseas, mareos o incluso visiones oscuras. Algunos juraron ver cómo la pintura cambiaba ligeramente, mostrando una expresión severa, o incluso lágrimas negras corriendo por las mejillas. Intentamos limpiar y restaurar la imagen, pero nada cambió. Se volvió un misterio para nosotros. Lo más inquietante fue cuando uno de esos hombres regresó semanas después, esta vez acompañado de un grupo violento. Entraron con intenciones claras de intimidar a la comunidad, pero apenas cruzaron el umbral, una sombra oscura emergió del cuadro, como un manto que los envolvió. Salieron huyendo despavoridos, jurando no volver jamás. Desde entonces, la capilla mantiene la imagen protegida y bajo constante vigilancia. Nadie se atreve a desafiar lo que allí recibí. Yo sigo rezando por esas almas perdidas, porque sé que hay fuerzas
que ni el hombre ni la justicia pueden controlar. Me llamo hermana Isabel, llevo 40 años en el convento de Santa Teresa en Salamanca, España. Lo que viví allí durante varios meses me dejó sin aliento, y hasta hoy no encuentro explicación. Todo empezó una fría noche de otoño, cuando escuché un golpe suave en la puerta del claustro a eso de las 3 de la mañana. Me levanté y abrí, pero no había nadie, solo un aire frío que parecía susurrar mi nombre Anne. Al día siguiente, varias hermanas comenzaron a hablar de una mujer anciana que aparecía en el pasillo del convento, siempre cerca de la capilla. Nadie sabía quién era, pero ella pedía agua bendita con una voz débil y temblorosa. Al principio pensamos que era una novicia perdida o alguna visitante nocturna, pero cuando fui a hablar con ella, la figura desapareció entre las sombras, dejando solo un olor a flores marchitas y cera quemada. Buscamos en los registros y descubrimos que una hermana llamada Sor Eulalia había muerto en ese convento hacía más de 30 años. En 1989, justo en esa ala del edificio donde la veíamos aparecer las noches siguientes, la anciana volvió a aparecer, siempre a la misma hora, pidiendo agua bendita para aliviar su sed. Algunas hermanas intentaron darle el agua, pero la botella quedaba inexplicablemente vacía. Como si algo invisible la bebieran una noche, decidí acompañar a Sor Eulalia. Me senté junto a ella en el corredor oscuro y le pregunté: ¿por qué sigues aquí, hermana? Ella me miró con ojos tristes y me dijo: no puedo descansar. Mi alma busca purificación, pero algo me ata a este lugar desde entonces. Cada vez que la figura aparece, el convento se llena de un frío intenso y de susurros que nadie más escucha. Algunas hermanas han confesado sentir manos invisibles que las rozan y sombras que se deslizan por los muros. Intentamos oraciones especiales, vigilias y bendiciones, pero nada parece liberar a Sor Eulalia. A veces creo que ella es una advertencia, un recordatorio de que la muerte no siempre es el fin, y que hay almas que permanecen atrapadas en el limbo, esperando ser escuchadas.